la presentación hasta donde lleguemos. Entonces, vamos a ver hoy el tema, si ustedes ven, vamos a hacer un recuento. Vimos conceptos básicos de la evaluación de impacto ambiental, que son importantísimos, áreas de proyecto, áreas de influencia directa, áreas de influencia indirecta, etc. Vimos la parte normativa, legal, que ustedes pusieron en práctica, que quedaron un poco asustados, ¿verdad? Los resultados. Yo les dije que les iba a pasar otra practiquita, se las debo. Esta semana se las paso para que la trabajen y lo retomen. Pero bueno, vieras que tranquilos, porque en otros cursos yo he hecho esta práctica y se cometen los mismos errores, ¿verdad? Y es parte de, y yo tengo muy claro que uno está en esto y yo hice el estudio de caso y uno mete las trampillas ahí, pero es parte de este proceso y es parte que ustedes revisen con más detalle los reglamentos. Ok, y ahora, bueno, vimos un poco la parte de cómo, desde el punto de vista práctico, cómo ustedes pueden realizar la propuesta de un proceso de evaluación de impacto ambiental. Vamos a ver la practiquita que ustedes me presenten. La presentan, que es el estudio de caso 2, y la vamos a resolver después de Semana Santa. Puede ser que también se queden asustados, pero esa es la idea, ¿verdad? Si fuera muy fácil, todos no estuviéramos aquí llevando este curso, todos. Entonces, como siempre les digo, es mejor que fallemos aquí que no cuando estén ustedes ya en la calle, ¿verdad? Y entonces, digamos que ya ahora empieza un poquito el tema más práctico, que es lo que se hace en los procesos de evaluación. El diagnóstico es de los aspectos más gruesos dentro de un estudio de impacto ambiental, y cuando hablo de gruesos, hablo dentro del estudio de impacto, es donde está la información, la sustancia. Y es de donde nosotros tomamos referencia para que, ¿cómo se llama?, tomemos decisiones. Ya en el transcurso de los diagnósticos usted empieza a tomar decisiones, porque cuando llega el geólogo y le pasa información a usted, el arqueólogo, el biólogo, todos, usted empieza a revisar, no cometer el error, ¿verdad? De que uno llegue, bueno, voy a esperar a que me manden todo y ahí voy revisando después, ¿no? Conforme envíen documentos, los profesionales, ustedes como coordinadores tienen que ir leyendo, interpretando los resultados y viendo. Por ejemplo, a mí el arqueólogo me mandó esta semana un estudio de un proyecto ahí en Valle. Y como a veces son informes muy sencillos, muy rápidos de ver. Es más, uno a veces, no sé si es error o tal vez uno, a veces hasta la perecilla. Es decir, bueno, no voy a revisar porque lo que voy a ir a los resultados. ¿Ya? ¿Qué es el resultado? Al final, ver si hay algún sitio arqueológico o no. Por lo menos es lo que más me interesa por el momento. Entonces reviso y dice que no hay ningún sitio, que no se requiere ningún estudio adicional y bueno, ya entonces uno dice, bueno, vamos bien. El proyecto va bien, quiere decir que de la parte de arqueología no. Ya después le pego una revisada al informe, qué es lo que dice, cómo se hizo y todo. Igual, mandan el de geotecnia, bueno, yo me voy a los resultados y me voy a las conclusiones específicamente. Entonces ya por lo menos voy viendo conclusiones, pero si ya, por ejemplo, como me he pasado en algunos sitios, veo, sí, hay un sitio arqueológico, entonces ya hago un freno y digo, pucha, qué torta, bueno, vamos a ver qué pasa. Llamo al arqueólogo o me siento a analizar con el equipo de trabajo, por qué fue lo que dio, todo. Y ya una vez estando seguro todo, entonces empezar a tomar decisiones. Yo inmediatamente llamo al cliente y le digo, vea, en su proyecto hay un sitio arqueológico. A veces es muy importante no llegar y al cliente, porque si usted va a llamar a un desarrollador con resultados, el desarrollador le va a preguntar a usted qué hacemos, ¿verdad? Le van a decir, bueno, ¿cómo resolvemos eso? Entonces usted va a decir, bueno, no sé, no sé, no. Pues lo ideal es que cuando ustedes vayan a reunirse con el desarrollador, con información ya del resultado, yo tenga ya una solución, una respuesta, por lo menos a lo que sí. Puede ser que la solución no es tan sencilla, pero yo le digo al desarrollador, vea, lo que sigue ahora es que hay que hacer un estudio más detallado.
Eso sí, a veces hay decisiones muy fuertes. Por ejemplo, un estudio detallado implica que si el estudio arqueológico me costó hacer los $600 y hay que hacer un estudio más detallado, puede ser que ese estudio me cueste $1,000 o $1,000 más. No son decisiones muy fuertes, pero hay que decírselas al desarrollador de una vez. ¿Por qué? Porque puede ser que el desarrollador diga, no, 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 yo no quiero pagar más, yo no quiero hacer nada más, y listo. ¿Verdad? O sea, es mejor ahora porque si usted después no le dice y se presenta todo ese tema así, usted lo que va haciendo es, como quien dice vulgarmente, jalando el rabo a la ternera. Y así no son las cosas, ¿verdad? Hay que empezar a tomar decisiones. Entonces, lo más responsable de estos procesos es ir analizando la información conforme nos va llegando el resultado. Entonces, el diagnóstico se puede llamar diagnóstico ambiental, se puede llamar diagnóstico del entorno, o se puede llamar línea base. ¿Okay? La línea base es uno de los términos más utilizados. ¿Y por qué se llama así? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué consideran ustedes que se llama así? ¿Por qué se llama línea base? Porque es como tal vez el punto de partida, bueno, para la toma de Ajá, decisiones, una cosa así. ajá, ok, ok. Perfecto, es el punto de partida. Sí, es la referencia. Era que nos dice, así está el ambiente, ¿verdad? Entonces, partimos de una línea de referencia o una línea base, que de ahí es donde empezamos a tomar decisiones y además que para efectos de ejecución del proyecto, ¿verdad? La línea base nos va a ayudar a que cuando empiece el proyecto y hagamos los estudios de control y seguimiento, tengamos una referencia para decir, bueno, aquí se está afectando o se mantiene igual o está mejorando. ¿Okay? Y en todos los componentes físicos, socioeconómicos y culturales. Eso es principalmente la función de la línea base o del diagnóstico del entorno. Entonces, eh, las fases de la línea base son las siguientes. Vamos a definir en primer lugar cuáles son los factores ambientales o los componentes ambientales que vamos a evaluar, vamos a estudiar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ahorita vamos a ver un poquito cómo se hace. Dos, una vez que tengamos una línea, una lista de componentes ambientales, vamos a tener que empezar a analizarlos y llega el punto donde hay que empezar a priorizar a componentes. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de priorizar es ver la importancia de cada uno de los componentes y la complejidad de cada uno. Si, por ejemplo, un proyecto se va a construir en un área bosque, por lo general siempre hay un componente clave, ¿verdad? Que nos va a determinar la fragilidad. Hay proyectos que es el tema biológico, entonces es en un bosque, en una zona rural, entonces el tema principal ahí es bosque, flora y fauna, ¿verdad? Entonces aquí hay que hacer un estudio bien detallado, entonces voy a contratar a Nicole, que es ingeniera forestal, pero también voy a contratar a un biólogo, y resulta que pasa un río por ese bosque, entonces voy a contratar a un biólogo que me haga el estudio de fauna acuática, y resulta que es una zona donde según un análisis preliminar es una zona donde pasan las lapas, es una zona de anidación de lapas, y una vez el biólogo, por favor, si usted me puede ir consiguiendo un ornitólogo para que vean el tema de la fauna aérea y ojalá conozca sobre el tema de lapas específicamente. ¿Ven? Entonces, empezamos a dar esa priorización. Hay proyectos al revés, principalmente, por ejemplo, hoy casualmente, hoy así va a ser un día muy movido. Hoy inauguran el proyecto de la Rotonda de Guadalupe. Ya hoy llega el presidente y en la noche y fuegos artificiales y luces y todo. Entonces hoy me toca ir a las 7 de la noche. Y un proyecto como esos
donde no hay bosque, fauna, etcétera. El componente principal es social y vial. Entonces el enfoque va en un estudio socioeconómico importante, en talleres, en audiencias, en un análisis de la vialidad que hay alrededor de ese proyecto para ver cómo puede ser afectado, etcétera. Y con menos prioridad temas biológicos, aunque ahí pasa un río muy afectado, un río que hay poca vegetación, entonces ven, ahí empieza uno a hacer una priorización. Y después el tema ya de una vez que tenemos los componentes priorizados, ¿verdad? Entonces lo que hacemos ya inicia la recolección de datos y documentación. Normalmente en la línea base, por lo menos mi forma de trabajar, pues, ya se sale un poco de mi conocimiento técnico y científico, ¿verdad? Porque podemos ser los mejores ingenieros forestales, los mejores biólogos, los mejores sociólogos, pero no sé nada de administrar, no sé nada de cómo trabajar en grupos, y no importa, para eso hablamos de todo, algunos que solo nos gusta hacer estudios, y ir y tomen el informe, y punto. Algunos que nos gusta ir coordinar equipos de trabajo y todo. A mí realmente me ha gustado siempre en este tema ser el coordinador, y aunque me ha tocado ser parte del equipo de consultores, pero me ha tocado ser más coordinador en estudios de impacto ambiental, en estos procesos. Entonces, siempre me gusta, principal, cuando son proyectos poco complejos, sencillos, el trabajo es más sencillo. Entonces yo nada más le digo al geólogo, mira, toma, aquí está la información, esto es lo que hay que evaluar, vaya. El biólogo tome, esto es lo que hay que hacer, haga su trabajo, muy sencillo, vaya. ¿Verdad? Más de delegar. Ya si después el proyecto presenta alguna complejidad dentro de sus resultados, hacemos reuniones y todo. Si no se necesita, por los resultados, pero sí ya me ha tocado proyectos como Tajos, ya trabajar en proyectos hidroeléctricos, en proyectos eólicos, donde incluso nos gusta mucho hacer visitas en conjunto, visitas colegiadas. El proyecto de Chiripa, que es un proyecto enorme en Tilarán, eólico, más grande aquí. Cuando hicimos el estudio de impacto ambiental, hicimos un trabajo muy, muy bonito. Nos fuimos todo el equipo profesional, biólogo, arqueólogo, todo. Fuimos primero, hicimos una primera visita de reconocimiento, y viera lo rico que es hacer eso, porque además de que usted empieza a aprender de todas las ramas, empieza a entender, y cada uno genera aportes tan importantes que uno empieza a aprender mucho, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a la socióloga íbamos a ver, es una visita dura, y ¿por qué? Porque la socióloga quiere ver temas sociales, yo quiero ir a ver el tema bosque, el otro quiere ver la parte biológica, pero entonces lo que hacemos es sacrificar cada uno el tiempo de uno, y bueno, vamos a ver la parte social todos, vamos todos, y todos aportan, vamos a ver la parte biológica, bueno, y vamos, y la socióloga va metida, porque, ¿por qué? Porque la socióloga tiene que comprender qué es el proyecto y tiene que comprender otros aspectos, ¿verdad? Cuando la gente diga, sí, es que a mí me preocupa que deforesten y que corten el bosque, y dice sí. Entonces, cuando la socióloga hace esa entrevista a la gente, ya cuando le hablan de bosque, le hablan de fauna y todo, ya sabe a qué se están refiriendo. Y entonces tiene más propiedad para discutir y hablar sobre el tema, ¿verdad? Y igual uno, más uno como coordinador, tiene que entender todavía más la integralidad. Entonces, cuando son proyectos así, se hacen visitas colegiadas, etc. Entonces, la primera fase, que es los componentes, de hacer esa lista, ¿cómo hacemos esa lista? ¿Verdad? Ustedes van a preguntar, bueno, o por ejemplo, cuando vayamos a ver el proyecto, parte de lo que ustedes van a tener que hacer es una evaluación. Y la evaluación, vamos a ir al proyecto, vamos a ir a la cartera, yo les voy a dar a ustedes una guía, y ustedes van a hacer una línea base. Yo les voy a dar la libertad de que hagan la lista de chequeo, etcétera. Pero entonces, ¿qué le ayuda a usted a hacer una línea base? Bueno, uno, a veces podemos agarrarnos de estudios de impacto ambiental existentes, ¿verdad? Uno va a CETEN y dice, mira,
yo voy a hacer un proyecto eólico en Tilará, voy a buscar en Setena, ya ustedes pueden buscar ahí, ¿verdad? En el expediente digital, ustedes pueden irse a buscar por zonas, entonces dice proyecto eólico, bueno, uno, el más cercano, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ir a Setena, sacar copia y revisarlo y tener una referencia de cómo se hace un estudio de impacto ambiental para un proyecto eólico. Eso es una forma, ¿verdad? Otra, reglamentos y normas, algunas normas específicas de algunas actividades que nos dicen ya de por sí qué es lo que requiere cada uno de estos proyectos. Matrices, cuando hablamos matrices se van a dar cuenta por qué. La matriz de Leopold es una matriz que se utiliza internacionalmente ahí tiene una lista ya predefinida de componentes ambientales, ahí es donde usted empieza a escoger, entonces le sirve mucho referencia. Y la experiencia del equipo interdisciplinario, es donde entra, digamos, de que yo le diga a Anthony, mira, necesito que usted me diga como forestal qué aspectos yo debo tomar en cuenta. Pero entonces ya le hace una lista, se acuerda de su experiencia como forestal, y si todavía tiene experiencia forestal en proyectos similares, ya sean eólico, etcétera. Sí, yo trabajé en un proyecto eólico y los principales aspectos forestales que pueden verse afectados son estos, estos y estos. Y ya voy generando esa lista con el equipo principal. Y los métodos para llegar a esa lista pueden ser las visitas de campo, como les comentaba. Hacemos una visita en conjunto. Cada profesional dice, yo voy al sitio, de ahí yo le hago una lista. Y entonces me generan a mí como coordinador una lista de componentes por los cuales yo ya empiezo a decir, bueno, este va a ser nuestro diagnóstico y esta va a ser nuestra línea base. Estudiemos estos componentes que usted nos determina. El scoping es un término agringado, podríamos llamarlo, pero el scoping en términos así, en español, ¿verdad? En latino es en la lluvia de ideas, ¿verdad? Entonces usted puede hacer una reunión con su equipo de trabajo y hacer una lluvia de ideas. Ustedes saben que es una lluvia de ideas. Sí, ya han trabajado una lluvia de ideas. Sí, como que todo el mundo da ideas del tema principal y luego se trabaja sobre eso. Excelente. Ajá. Y es una lluvia, ¿verdad? O sea, empezamos a dar una lista y empezamos a hacer un listado específico de, ¿verdad? Basado en un tema, en este caso es basado en el proyecto y basado en el entorno que se puedan encontrar. Y después el criterio experto, que es muy, muy utilizado, es uno de los más fuertes. Entonces, por ejemplo, entre más complejo sea el proyecto, lo ideal es contar con un equipo más experimentado. Y suena feo, todos pasamos por una etapa. Ustedes van a pasar por una etapa, los más viejitos ya pasamos por eso. ¿De qué? De que yo tuve que empezar y al principio me tocaba de hacer trabajos relativamente sencillos, ¿verdad? Ir aprendiendo y aprendiendo y conforme uno va aprendiendo, ya va entrando en ¿cómo se llama? En proyectos más grandes, porque ya mi experiencia, ya la gente me busca porque saben que trabajan con los proyectos. Entonces eso hace que, ¿por qué? Porque a mí, si yo contrato a alguien con experiencia, usted puede decir, sí, es más caro. Entonces William tiene mucha experiencia y William me va a cobrar $2,000, ¿verdad? Y Nicole tiene menos experiencia y me va a cobrar $1,000. Está bien, ¿verdad? Perfecto. Yo podría, entre comillas, contratar a cualquiera, pero entonces yo digo, bueno, eso es un trabajo que requiere todavía mucha experiencia, que me lo puede resolver una persona que está empezando y que tiene capacidad técnica, no hay ningún problema. Pero si el trabajo implica un riesgo importante, porque son proyectos muy, muy caros, de mucha inversión, son proyectos complejos, ¿verdad? Que tienen que ver temas de bosque, que hay que tramitar con funcionarios y si usted no está en esos procesos, ya yo prefiero no correr el riesgo y pagar más por un profesional con más experiencia que uno con más experiencia, ¿verdad? Y además de que uno al principio le iba a decir capacitando y formando a los profesionales, ¿verdad? Pero cuando ya uno va a contratiempo,
ya hay muchos componentes que ver, entonces ya uno, digamos, utilizaría mucho tiempo en esa formación donde no hay tiempo, entonces yo no puedo estar, necesito alguien que yo no tenga que decirle ni A, porque ya todo lo manejo. Y así va a ser, y eso ustedes lo van a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Entonces, de aquí, de todo este tipo de técnicas, más estas referencias, es donde sale la lista definitiva. La lista definitiva. Y después viene el proceso de recolección de información. Y para recoger, ya una vez que yo tenga la lista, ya empiezo a trabajar con fuentes bibliográficas, con información de sistemas de información geográfica, con base de datos oficiales, con base de datos existentes, principalmente. En esto es muy importante la fuente. No podemos inventar. Ya sea información de primera mano, o sea, de fuente primaria, basada en recolección de datos de campo, con alguna metodología establecida y ojalá comprobada, eso sería lo ideal, pero si hay fuentes bibliográficas y ya hay información sobre la zona, las aprovechamos. Lo que no podemos es decir que es algo porque se me ocurre, ¿verdad? O porque yo creo, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque cuando un proyecto llega a ser evaluado, ya sea por CETENA, por la comunidad, por alguien más, y se empiezan a generar dudas, en donde los proyectos empiezan a caer. La encuesta y la entrevista es una de las herramientas más importantes para la recolección de datos. La encuesta y la entrevista no necesariamente la utiliza el sociólogo, a veces la gente lo asocia al sociólogo. Nosotros, el biólogo, etcétera, también utilizamos fuentes como métodos como la encuesta y la entrevista. Por ejemplo, ¿para qué? Para que ustedes, si quieren hacer un estudio forestal o de flora y fauna, van a utilizar la entrevista, la encuesta. ¿Para qué ejemplos? ¿Qué aguacero se va a venir? Estaba lloviendo estos días. Esta semana Santa va a estar lluviosa. Por dicha me voy a quedar en la casa. Qué malo, ¿ah? Digo, tal vez en aquellos proyectos que involucra, digamos, mucho a la comunidad. Ajá. Pero digamos, sí, está bien. Pero por ejemplo, si yo contrato a William para que me haga un estudio de cobertura, y que me haga, ¿verdad? Y coordine todo el equipo de flora y fauna, ¿para qué usted utilizaría la entrevista? No, estamos aquí. Dando clases. Se me ocurre quizás como preguntar a la gente si ha tenido avistamientos de ciertas especies. Muy bien, excelente. Excelente. Sí. El biólogo, por ejemplo, el biólogo utiliza mucho la entrevista. Yo, por ejemplo, cuando voy a campo y a veces las visitas las hacemos con algún peón de finca, ¿verdad? Así se le llama peón de finca, el cuidador de la finca, o varios de ellos, o la familia vive en la finca, y entonces me dice, vamos a ver la propiedad. A mí me gusta caminar con ellos la propiedad, porque a ellos se les pregunta un montón de cosas. Por ejemplo, y no es una entrevista tal vez planificada, pero sí una entrevista informal o una entrevista formal, yo puedo llevarlo. Pero digamos, yo utilizo mucho la entrevista informal, ¿sabe por qué? Porque la persona se abre, ¿verdad? Entonces, uno hace un poquito trampa porque uno empieza a preguntarle al señor, mira, por aquí vos has visto nacientes. Entonces, claro, hay gente que más bien esconde las nacientes, ¿verdad? Pero la persona dice, sí, aquí hay un montón de agua, por allá hay una, por allá hay otra. Esta finca es riquísima por agua. Lo que no sabe es que es, ¿verdad? Es un problema, pero bueno, le saca a uno esa información y uno le dice, mira, como dijo, ¿quién fue el que dijo? No estaba viendo. Anthony. Como dijo Anthony, para avistamientos, claro. Entonces, por ejemplo, hay estudios biológicos que son de un día, entonces usted va y usted aprovecha al máximo, ¿verdad? No es lo mismo que usted meta cámaras trampa, ¿verdad? O que usted acampe para hacer hay animales que solo salen en la noche, ¿verdad? O en ciertos momentos, en ciertas épocas. Entonces tal vez no estamos en el momento más oportuno.
Entonces, en esos casos se les pregunta a las personas, les dicen, mira, aquí qué especies, qué animales, no dice especies, qué animalillos o qué bichillos ve usted a veces, ¿verdad? Y ellos se van, sí, por aquí pasa el coyote, aquí hemos escuchado al tigre. Entonces, cuando dicen tigre, tigre puede ser un jaguar, puede ser, ¿verdad? Puede ser un manigordo, puede ser lo que sea. Porque a ellos, al felino, todos les dicen tigres. Entonces uno lo que hace es, y bueno, tal vez uno no es experto en fauna, pero el biólogo le dice, mira, ¿vos lo has visto? Sí, yo lo he visto. ¿Cómo es? Es rayado, tiene ciertas manchas. No, entonces ya él, con esa entrevista ya identifica, eso es un manigordo, ¿verdad? O pasan unos bichillos ahí, tal vez le dicen otro nombre. Entonces, ¿cómo es ese? Entonces ya le dicen, bueno, entonces, esa es información clave para tomar datos de aspectos que a veces son muy difíciles de ver y son muy ocasionales. Entonces, la gente que vive día a día ahí tiene esa información y muy valiosa. Claro, usted puede detectar si alguien está inventando, ¿verdad? Si le dicen, sí, aquí pasa un pisote, y sí, es una zona donde puede pasar el pisote, entonces puede tener razón, ¿verdad? Entonces, es muy rica esa metodología para obtener información. Ok, hasta aquí está claro todo. Sí. Ok, otro, por ejemplo, los forestales, yo en mi caso uso mucho, ¿verdad? Porque ustedes saben que en el país se ha dado cambio de sus suelos en ciertas zonas, entonces a veces uno ve algún tipo de cobertura de transición, entonces uno empieza a consultar, bueno, ¿hace cuánto aquí era potrero? Entonces, sí, había mucha gente que dice, yo tengo desde chiquillo vivir en esta finca. ¿Desde hace cuánto? Sí, desde hace como 15 años. Bueno, cuando usted estaba hace 15 años, ¿cómo era la cobertura aquí? Estos eran potreros. Entonces, eso ayuda a que usted determine qué tipo de cobertura, si es un bosque secundario en regeneración, o es un charal volado, ¿verdad? Por los años que tiene ya la vegetación, etcétera. Entonces ven que es muy importante ese tipo de rankings. Bueno, entrando ya entonces, voy a tratar de ver todo lo que pueda en el ambiente físico y más tarde terminamos con los otros componentes. En ambiente físico, ok, cuando hacemos entonces el análisis, lo dividimos en tres: ambiente físico, biótico, socioeconómico y cultural. Entonces, en la parte biológica, vemos temas como la geología, la hidrogeología, que es diferente a la hidrología, ¿verdad? La hidrogeología tiene que ver con las aguas subterráneas, la hidrología más con las aguas superficiales, ¿verdad? La geomorfología, que tiene que ver con la morfología del terreno, ¿verdad? Sí, el relieve, la topografía, etcétera. Los suelos se pueden ver desde el punto de vista de geotecnia, se pueden ver desde el punto de vista más, ahora sí podemos decirlo, Nicole, más desde el punto de vista productivo, ¿verdad? Si es un suelo que me permite la producción agrícola, forestal. Temas de climatología, que es información importante para algunos de estos. Por ejemplo, el hidrólogo utiliza mucho la información de las estaciones climatológicas del IGN para poder hacer sus estudios hidrológicos, porque el estudio hidrológico se basa en eventos que se dan cada cierto tiempo, cuál es la precipitación media, ¿verdad? Que me ayuda a mí a determinar el caudal y cuál puede ser el caudal máximo en un cuerpo de agua superficial, y cómo este puede afectar el proyecto o cómo el proyecto puede afectar. La calidad del aire, ¿verdad? El tema de riesgos y amenazas naturales, principalmente. Desde el punto de vista biótico, tenemos el tema terrestre, marino y continental. Primero voy a explicarlo en general y después entro cada uno. El tema biológico, entonces saber que podemos tener biología terrestre, vemos flora y fauna, biología marina, todo lo que es la parte de fauna marina y todo lo que es la parte de flora, que es plancton, fitoplancton, ¿verdad? Y los arrecifes de coral, es de los ecosistemas más valiosos
la parte marina, los ecosistemas marinos, y las aguas continentales, así se le llama a todo lo que tiene que ver con la flora riparia y fauna macroinvertebrados o peces, o sea, todo lo que son fauna de ríos, principalmente todo lo que es la biología de los ecosistemas de las aguas dulces, ¿verdad? Ahí entra, por ejemplo, humedales de agua dulce, ¿verdad? Principalmente, a diferencia en marinas, sí entra ya más la parte de manglares. Y desde el punto de vista socioeconómico cultural, vemos temas como uso de suelo y tenencia de la tierra, características de la población, la economía de la población, por ejemplo, el empleo, la salud, ¿verdad? Cuáles son las principales actividades económicas y productivas de la población, todo lo que tiene que ver con servicios básicos de emergencia, todo lo que tiene que ver con la parte cultural, de hacer patrimonio cultural del Estado y el patrimonio arqueológico, todo lo que tiene que ver con la parte de infraestructura comunal, la parte vial, que son calles, carreteras, cómo se conforma, y el tema de paisaje. Entonces, viendo un poquito ejemplos de cada uno de estos componentes, por ejemplo, la parte física. Vemos, partamos de este estudio de caso. Este es un estudio de caso, tal vez William lo conozca, en algún momento le tocó verlo. Esto es en Coban. Me gusta utilizar mucho este estudio porque fue un estudio, un proyecto, perdón, de conformación de terrazas en el sector de Malpaís, ¿verdad? Y terrazas y caminos. Entonces, en este tuvimos que hacer todos los estudios, principalmente trabajamos en todos los componentes, más que todo biofísico y de cobertura, etcétera. Entonces, vean, este es el ejemplo. Aquí hice una delimitación del área de proyecto, que es en rojo, y voy a explicar este caso, más bien, y quedamos aquí. Y ya después vamos viendo los ejemplos de cada uno de los estudios físico-biológicos que se hicieron para esto y la parte social. ¿Está bien? Entonces, si no, los voy a dejar en medio ahí, de camino, medio camino. Entonces, esto es un proyecto en la zona alta de Malpaís, es una zona rural, específicamente porque está en la zona más rural dentro de la zona de Malpaís, no está tan cerca de la playa. Es un proyecto un poquito grande, es una propiedad ubicada en ese sector. Hay aproximadamente las terrazas, perdón, las terrazas son las anaranjadas, el área verde son los caminos y el resto del área es un área que no va a ser aprovechable. Cada terraza prácticamente todas tienen vista al mar, ¿verdad? Incluso es un proyecto que ya está aprobado y que ya está en ejecución. En este caso yo no soy el responsable ambiental, pero sí fui el que hice los estudios para la viabilidad ambiental. Profe, ¿a qué se refiere con terrazas en este caso? Ok, terrazas es, cuando hablamos de conformación de terrazas son terrenos montañosos y lo que se hace es que se aprovechan las partes más estables específicamente para hacer movimientos de tierra, y lo que hacemos es como un plantel, ¿verdad? Un plano de tierra, a veces se les echa materiales y ya se dejan preparados para que quieran construir casas o algún proyecto en específico sobre ese terreno con sus taludes estabilizados, su terreno estabilizado y los caminos ya conformados de acceso, ¿verdad? Ese es un tipo de proyecto que se hace mucho, principalmente en esa zona, ¿verdad, William? Aprovechando vistas, aprovechando el paisaje que tiene la zona y el atractivo turístico. Ok. Sí, Sí, William. Glory, cuando usted hizo el estudio, ya las terrazas ya estaban hechas. No. En este caso. Fue de antes. No. El estudio fue antes de que hicieran las terrazas. Incluso ustedes tal vez pueden ver esta foto, esto que está amarillo, todo esto es chapeado, la finca es un pochero. En las partes donde ustedes ven ondulado, que corresponden a depresiones naturales, donde baja agua, ¿verdad? En específico esta parte sí baja un cuerpo de agua, ¿verdad? Pero en estas depresiones sí hay cobertura boscosa, incluso ahorita van a ver un mapita de cobertura que hicimos, pero sí. Sí hemos tenido proyectos donde ya hay terrazas conformadas, Willy. Ahí mismo, incluso en esta zona, que ya habían conformado una o dos, entonces el proyecto era mejoras en las terrazas
pero eran conformaciones de terrazas de muchos años atrás, ¿verdad? Incluso algunas, de la práctica a veces era hacer un tajito ahí, ¿verdad? De sacar material, pero eso hizo hace mucho tiempo, entonces las dejaban ahí como terracitas, entonces me tocó un proyecto ahí también en mi país, donde habían como 2 planteles, entonces se mejoraron, se estabilizaron y se hicieron otras terrazas, entonces incluso el proyecto se llamaba mejoramiento y apertura de terrazas, ¿verdad? Entonces eso se da mucho principalmente en esta zona. Entonces les voy a dejar ahí el proyecto, ¿verdad? Para que más o menos lo vean. Y ahorita, ya me quedan 5 minutos, voy a salirme para estar con tiempo allá. Y a las 3 entramos. Si pasara algo por el estilo, que me atrase un poquito, yo les pongo ahí en el chat, está bien. Pero vayan a tomarse un cafecito, descanso. Entonces, veámoslo como un receso grande, como un buen recreo. Y ahora entonces van a ver cómo se desarrolla un diagnóstico, un proyecto como este. Incluso este proyecto es muy bonito porque nosotros aquí fuimos parte de el asesor en la conformación de terrazas. Nosotros le ayudamos, hicimos estudios incluso previos para que ellos pudieran conformar terrazas. Ellos querían meter terrazas en todo lado, pero tal vez lo veían desde un escritorio. Cuando llegaban al sitio y era una terraza en un guindo, o era una terraza en un área boscosa. Entonces nosotros empezamos a guiarlos y decirles por dónde podían, dónde no podían. Entonces, partes más planas, partes más estables. Y fuimos parte incluso del equipo de conformación y de diseño. ¿Estamos? Sí. Ok. Bueno, entonces nos vemos. Va a quedar grabada esta parte y se vuelven a meter en el link que les pasé ahora en el chat, que es el nuevo, y a las 3. Cualquier cosita ahí, si salgo antes, incluso les aviso, y si están disponibles entramos antes. O si me paso un poquitito, ahí yo les aviso. Esperen, ¿está bien? Ok, ok. Está bien. Bueno, les agradezco mucho, en serio. Ahora les cuento. Bueno, Bueno, Chao. chao. gracias. No.